Bueno, habíamos dejado a Jesús en un diálogo de las tres cruces. Continuemos allí pensando en qué respuestas se le da al sacrificio de Jesús, qué respuestas. Y hoy en el mundo que tenemos, siglo XXI, coronavirus, cuarentena, ¿qué respuesta le vamos a dar a ese sacrificio de Cristo? Bueno, miremos la crucifixión en esta Semana Santa y el verso 44, después de que Jesús le habló al ladrón de la derecha y le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso, el verso 44 dice que cuando era la hora sexta, 3 de la tarde más o menos, este horario que estamos, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Imagínese usted la medianoche a las 3 de la tarde. Le doy una idea para que cuando lea la Biblia use su imaginación. Hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 6, de 3 a 6, la medianoche, en el momento en que Jesús estaba siendo sacrificado y entregando su vida. ¿Qué respuesta vamos a dar a ese sacrificio? Ya la respuesta de la naturaleza a mí me conmueve. Hubo tinieblas, 3 horas de oscuridad. Verso 45, el sol se oscureció y en el templo, en el momento en que en el templo estaban haciendo el sacrificio, mientras que Jesús estaba en el Gólgota muriendo, se rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Imagínese usted, se conmovió la naturaleza, se oscureció el firmamento, el sol se apagó y en el templo se quitó la barrera, el velo, el obstáculo que prohibía pasar del lugar santo al lugar santísimo, al arca. Se rasgó ese velo, como quien dice, mientras que Jesús muere, con su cuerpo muriendo en la cruz, se abría el camino, se quitaba el obstáculo, se rompía el velo y podemos entrar a la presencia misma de Dios. ¡Qué privilegio! Entonces Jesús gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, murió, expiró. Ya hablamos de esa séptima palabra, esa es la última palabra. Cuando el centurión, escúcheme, un centurión romano es un hombre de las más altas calificaciones físicas, emocionales e intelectuales. Centurión era que dirigía 100 hombres, una centuria. Dice el 47 que ese centurión, ese varonzazo, ese superhéroe del ejército romano, al lado de la cruz, cuando vio que el sol se oscureció, que el velo se rasgó y que tembló, dijo: gloria a Dios, verdaderamente este hombre era justo. Por ejemplo, le voy adelantando, ¿cuál fue la respuesta del valiente centurión? Reconoció que Jesús era justo, justo, perfecto. Al reconocer que Jesús era justo, él siendo un miembro del Imperio Romano, como un soldado y un centurión, estaba diciendo nada más ni nada menos que todo el Imperio Romano, en cabeza de ese centurión, estaba reconociendo la injusticia. Este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea a Jesús miraban de lejos todas estas cosas. Amable y querido televidente, ¿cuál es mi respuesta frente al sacrificio de Cristo? Lo primero es pensar en esto. Ese sacrificio de Cristo en la cruz partió la historia, la partió. ¿Cuál es tu respuesta
de un suceso que parte la historia. No puedes desconocerlo, querido, querida. No se puede desconocer. Un suceso que parta la historia, por lo menos yo tengo que ir y decir, bueno, ¿por qué el 20 de julio de 1969, o sea, hace 50 años, Neil Armstrong llegó a la luna? Y él dijo la frase famosa, un paso para el hombre, un salto para la humanidad. Ese acontecimiento del hombre pisando el satélite natural de la Tierra, que es la Luna, es un acto científico, histórico y publicitario extraordinario. Y eso no partió la historia. Debíamos de estar viviendo en el año 51 después de la era lunar, después del hombre en la luna. Y estamos en el 2020-21 de El niño en el pesebre. ¿Cuál es tu respuesta, amable? Yo te titulé esta reflexión es, ¿cuál es la respuesta nuestra frente al sacrificio de Cristo? ¿Lo ignoramos olímpicamente? ¿No importa que haya partido la historia? ¿No tiene un significado muy grande? ¿Por qué ese acontecimiento de un niño en Belén parte de la historia y el pie del hombre en la luna no? Por favor, ¿cuál va a ser la respuesta nuestra a ese acontecimiento maravilloso? ¿Por qué fue maravilloso la muerte de Cristo en la primera Pascua cristiana? Voy a decirle varias razones. Una, porque jamás había sucedido, ni ha vuelto a suceder, que Dios el Eterno se vuelva hombre. Eso sucedió en Jesús, por eso partió la historia. Otro acontecimiento maravilloso, nunca ha sucedido ni sucederá, que el Santo y el Eterno se venga a visitar a los temporales y a los no santos. Eso no sucedió sino con Jesús. Y lo tercero, nunca ha sucedido, ni sucederá más, que el dador de la vida venga a morir por los mortales, para que los mortales, por la muerte de Jesús, tengan vida eterna, como Dios lo quiere. Eso no va a volver a pasar. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta y la mía frente al sacrificio de Cristo en la cruz? Por eso nosotros no usamos crucifijos. La cruz está vacía, querido televidente. Es más, si usted lo recibe como una crítica, perdóneme, si usted lo recibe como un buen consejo, está bien. Quite el crucificado de la cruz, deje la cruz sola porque la cruz quedó libre. La muerte murió en la resurrección que conmemoramos mañana. Entonces, ¿para qué seguir adorando un Cristo muerto en la cruz? Por eso se partió la historia, porque la historia se parte en el momento en el cual la muerte es el último enemigo que Jesús venció con su resurrección. Pero bueno, vamos terminando nuestra reflexión del día de la crucifixión, de la muerte. ¿Sabe qué es el Evangelio? Se me ocurre decírselo. El Evangelio es, Dios se hizo hombre, fue a la cruz y murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, subió a los cielos, está esperando 2000 años que más o menos ya pasaron para regresar a establecer su reino, y su reino no tendrá fin, y gobernará con vara de hierro, y separará a los cabritos de las ovejas, y les hará la pregunta del millón, ¿creíste en mí? Nunca va a decir, supongamos que usted diga, es que yo no tuve tiempo porque vivía muy ocupado, ya ahora tenemos tiempo. ¿No será que Dios nos ha regalado esta cuarentena obligada
para que tengamos tiempo. La actitud, voy a señalar varias. La primera actitud está en el verso 27 que dice, le seguía gran multitud del pueblo, las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Primera actitud, frente a Jesús crucificado. ¿Usted va a seguir llorando y lamentando? Usted verá. Segunda actitud, la del centurión. Qué buena actitud. Frente al crucificado, ¿sabe cuál fue la respuesta del centurión? Este era, verdaderamente este era. ¿Cuál es la actitud frente al crucificado del verso 48? Toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que acontecía. Usted solamente es un observador. Usted está de Miranda nomás. Usted no ha sido conmovido con la muerte del santo por usted, por mí. Cuidado, mi hermano. ¿Cuál es tu respuesta frente a Jesús? El verso 48 dice que la multitud de los presentes estaban viendo un espectáculo. Pero hay otra actitud ahí en el verso 48. Muchos se volvían golpeándose el pecho. ¿Cuál es su actitud frente al crucificado? Golpearse el pecho. Remordimiento sin arrepentimiento. Golpearse el pecho como quien dice, puede ser, pero ahora no tengo tiempo. Y la última actitud, seguirlo de lejos. Seguirlo de lejos es, cuando estoy niño, estoy muy chiquito para interesarme en conocer a Jesús crucificado y muerto por mí. Cuando ya es niño, está muy niño aún, es un adolescente y no tiene fijada su atención en nada. Demasiado adolescente o demasiado niño. Cuando está joven, ¿cuál es la actitud? Demasiado joven. Cuando está en la universidad, demasiado inteligente. Cuando está trabajando, demasiado ocupado. Cuando está adulto, demasiado viejo para ocuparme de las cosas de Dios. Y cuando murió, demasiado tarde. Hoy es el día. Señor, que mi respuesta a tu sacrificio sea una sola. Ven, creo en ti y entrego mi corazón como el único y suficiente Señor y Salvador. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de ti. Amén. Tumba vigilada, muy vigilada. Les voy a invitar al Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 57. En este día se conmemora la sepultura. Ya recordamos su muerte, sus 7 palabras. Hemos recordado muchas cosas de Jesús, el diálogo en las 3 cruces y las respuestas que se dan a Jesús. Ahora vamos a hablar de esa tumba tan vigilada. Los ojos de todo el imperio romano estaban puestos en la tumba donde Jesús fue sepultado. Mis hermanos queridos, mis hermanas, televidentes, cuánto engaño hay con respecto de la historia de la primera Pascua cristiana. Cuánto engaño hay en cuanto a la historia de Jesús muriendo en la cruz. Yo diría que cuánto engaño no, cuánta indiferencia, porque la gente no está interesada en leer los evangelios. Ojalá y en este tiempo tengamos un espacio para hacer eso, por ignorancia, por indiferencia o por tradición. Yo le voy a invitar y voy a leer así de sencillo. Título: Jesús es sepultado, así de sencillo. Después de que se muere un ser querido, sigue su entierro. Igual con Jesús. Mire qué dice. Cuando llegó la noche,
Vino un hombre que era amigo de Jesús, rico, José de Arimatea, era discípulo de Jesús. Lo que pasa es que no se había identificado como seguidor de Jesús porque eso tenía un costo muy alto. Hoy en día igual, hoy en día usted se identifica como un discípulo de Jesús y entonces tiene que asumir no solamente el ser, sino el parecer. Entonces José de Arimatea prestó el lugar de donde Jesús fue sepultado. Verso 58. Este José de Arimatea era tan importante que era amigo de Pilatos. Fue a Pilatos y le dijo a Pilatos, dame el cuerpo de Jesús, que yo lo voy a enterrar. Entonces Pilatos mandó, ordenó, autorizó, como gobernante que es Pilatos, con toda la autoridad, denle el cuerpo a este señor, que es su amigo y su discípulo, y lo va a enterrar. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, como era la costumbre, lo puso en su sepulcro nuevo, un sepulcro cavado en la peña. Después de haber rodado una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Bueno, mire usted, acaba de escuchar, después de muchos años, por el evangelista Mateo, cómo fue el entierro de Jesús, en una tumba prestada, siendo el dueño del mundo, ¿no? Bueno, pero bien, por un discípulo secreto, porque a veces identificarse como cristiano evangélico no es fácil. Entonces le entregan, lo mete al sepulcro labrado en una peña, no tiene salidas falsas, no, está labrado en una peña, y le ruedan una piedra que según los cálculos, yo he estado allí, la piedra pesaba más de 1 tonelada y se fue. Punto número 2, tumba vigilada, así lo quise titular esta reflexión. En el verso 62, vaya usted a su Biblia, del mismo capítulo 27, la guardia ante la tumba. Los ojos del Imperio Romano estaban puestos en esa tumba, en esa peña, en esa roca que sirvió de lápida, una roca de 1 tonelada. Y mire qué dicen al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los religiosos más influyentes y los fariseos, que eran una casta influyente, dominante, ortodoxa, radical, celosa, los que tuvieron mucho que ver para que Pilatos, con el juicio romano de la cruz, sentenciara a muerte a Jesús. O sea, estaban los enemigos, los meromeros. Estaban allí, mire, Pilatos, los principales sacerdotes y los fariseos. ¿Y sabe qué le dijeron? Versículo 63. Nos acordamos que ese engañador que está muerto ahora, cuando vivía dijo que después de 3 días resucitaría. Guardo silencio reverencial y reconozco que a veces los más grandes enemigos, los sumos sacerdotes, los fariseos y Pilatos y el Imperio Romano, se acordaban que Jesús les había dicho que al tercer día resucitaría. Y nosotros en el siglo XXI, muchos admiran a Jesús. Yo he estado conversando con cantidad de gente en más de 45 años de pastorado. Muchos creen en Jesús, pero no en su resurrección. Repito, muchos admiran a Jesús como persona, como personaje histórico, como maestro de moral, como ejemplo, como inspiración. Ha inspirado más soldados que todos los ejércitos del mundo y no disparó un solo tiro.
Jesús ha inspirado más escritos acerca de su vida y no escribió ni una línea. Y Jesús ha inspirado más canciones de amor y de admiración que cualquiera de los personajes del mundo, y él no tocaba guitarra. Pero no lo aceptan como el resucitado. Pues bien, el verso 63 debía de subrayarlo en su Biblia. Dice: nosotros somos los gobernantes, los del imperio, los ortodoxos y los fariseos, y le venimos a pedir un favor, mi querido gobernador Pilatos, que este engañador dijo cuando estaba vivo que después de 3 días resucitaría. 64 verso. Manda pues, Pilatos, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos en la noche y lo hurten y le digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será ese error final peor que el primer error que ya cometimos matándolo. Ellos creían más en la resurrección que nosotros. Manda una guardia. Por eso yo titulé esto Tumba Vigilada. La tumba más vigilada. Todo el imperio romano tenía los ojos puestos allí. Entonces le pidieron a Pilatos: vaya a cuidar esa lápida, que es una roca de 1 tonelada, y pongamos una guardia allí, que no arrime nadie, porque si se lo llevan y dicen que resucitó, ese va a ser el más grave de los problemas que el imperio romano va a enfrentar. Por eso yo lo espero mañana en la reflexión sobre la resurrección. Pero mire, le pidieron ese favor a Pilatos. ¿Y sabe qué dijo Pilatos en el verso 65? Espero que usted tenga una Biblia allí en la mano. Si no, pues yo le daría un tiempo para que vaya, busque su Biblia y vuelva. Y escuche. En el verso 65, Pilato les dijo: ahí tienen una guardia. Ahí está la guardia. Vayan y asegúrenlo como ustedes saben. Verso 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y le pusieron una guardia. Aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron la guardia. Qué bueno repetir eso. ¿Qué es aseguraron el sepulcro? Vigilaron toda la zona. Anillos de seguridad, como cuando va la gente a espectáculos públicos de cantantes famosos o estadios, cuando los equipos están en contienda y se va a generar un problema de seguridad social. Hacen anillos. Allá fueron a asegurar ese sitio. Sellaron la piedra. ¿Qué quiere decir que sellaron la piedra? Queridos televidentes, el Imperio Romano tenía una forma de sellar correspondencia, y el que rompa un sello de una correspondencia es reo de muerte, y lo persiguen en todo el Imperio Romano. Era un sello lacrado, posiblemente en arcilla o en cera, con el anillo del emperador, con el anillo real, y el que rompiera un sello era reo. Vaya, aseguren el sepulcro, sellen la piedra y pongan la guardia. ¿Sabe qué era una guardia romana, amable televidente? Una guardia romana estaba compuesta por 4 soldados de frente y 4 de fondo, un 4x4. Y un solo soldado romano estaba capacitado y adiestrado para defender su metro cuadrado de todo un ejército invasor. ¿Sabe qué le pasaba al guarda romano, el que estaba haciendo la guardia y se quedara dormido? Lo despertaban con una tea, con una antorcha prendida, y le quemaban el rostro. ¿Quién se duerme?
¿Y cómo es posible que pongan una piedra de 1 tonelada, círculos de seguridad, sellen la piedra y una guarda de 4x4? Cuando los discípulos eran cobardes que se negaron a decir que conocían a Jesús frente a una dama, cuando Pedro negó a Jesús, pero temían que de pronto vinieran por asalto, destruyeran o derrotaran la guardia romana, corrieran la piedra, rompieran el sello y sacaran el cadáver. Ese era el temor. Todos estos elementos que yo estoy diciendo es para que usted vaya entendiendo el poder del día domingo, el poder de la resurrección. Le doy gracias a Dios que hubo un viernes, pero le doy más gracias a Dios que hubo un domingo. En el viernes murió por ti y en el domingo selló tu eternidad. Y qué bueno que pusieron la guardia. Mire lo que dijeron. Ese impostor cuando aún vivía dijo que al tercer día resucitaba y ese error va a ser peor que el primero. Efectivamente, así se pasó el día sábado y quiero terminar con el informe de la guardia. Mírame acá, el informe de la guardia romana. Fueron los guardas romanos a presentarle a Pilatos el informe. Mientras que ellas iban, el verso 11, al final del Evangelio de Mateo. He aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes y de todas las cosas que habían acontecido, y se reunieron con los ancianos, un conciliábulo. Se reunieron los ancianos y tomaron consejo y los sobornaron con dinero a los soldados, diciéndoles: digan que sus discípulos vinieron de noche y sacaron el cadáver, se lo robaron, estando nosotros en la guardia dormidos. Pregunta fregona. Si estaban dormidos, ¿cómo vieron que los discípulos fueron los que robaron? Pregunta histórica. ¿Que un guardia romano se duerma? Por favor. Verso 14. Y si el gobernador oye, nosotros persuadiremos y los pondremos a salvo. Como no hay explicación de la piedra movida, del sello roto y de la tumba vacía, entonces inventémonos una historia, un cuento, una fake news. Pero qué lindo cómo termina en el 15. Los soldados romanos tomaron el dinero y se dejaron sobornar, hicieron como se les había instruido, y ese dicho de que el cadáver fue robado es un dicho que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, 2020, cuarentena. Lo espero mañana para que hablemos del día glorioso de la resurrección. Que el Señor le bendiga ricamente.